Pasó tiempo ya desde que la máquina de escribir trabajó por última vez. Innumerables otoños quedaron atrás desde que sus teclas dejaron de marcar la huella del acontecer político jalisciense. Días, semanas y meses que se acumularon le dieron paso no al silencio y al olvido, sino al recuerdo. Entre los muros y pasillos del Congreso del Estado de Jalisco aún se perciben los ecos del permanente golpeteo de las teclas de la máquina de escribir durante esas interminables jornadas de trabajo de Héctor. El oficio así lo requería, golpear sin cesar, al fin de dar vida a una crónica, noticia o reportaje que dieran cuenta de la política y de los políticos. No había duda. Al escuchar su golpeteo sin cesar de las teclas de la máquina, quedaba más que en evidencia que lo suyo siempre había sido el oficio de informar. Héctor nació el 19 de junio de 1965 en la ciudad de Guadalajara. La colonia Miraflores fue testigo de sus primeros años de vida y el aire de su casa determinante para ser lo que fue. A través de su padre, don Armando Morquecho Preciado, Héctor conoció desde temprana edad las entrañas del oficio de escribir para informar. Las tardes de verano las disfrutaba como muy pocos, junto con su hermano Armando, corriendo sin parar entre las salas de redacción y los talleres del Occidental que inundaban con olor a tinta todo el espacio. Esas primeras visitas al periódico en compañía de su padre, quien trabajaba en el diario, seguramente tuvieron en él un efecto de amor a primera vista. Solo fue cuestión de tiempo para que Héctor se entregara en cuerpo y alma al oficio que respiró esas tardes de verano y que terminaron por escribir su destino. Regularmente, la literatura y el fútbol son pasiones que no caminan de la mano. Cada una suelen ir por su lado, ignorándose, pero sin perderse de vista. Sin embargo, cuando deciden hacer una vida en común, forman un matrimonio ejemplar, como esos de los que casi no hay. En Héctor sucedió algo así. La literatura y el fútbol tuvieron una relación amorosa. Desde tempranos años coincidieron en él, hasta que fue imposible separarlos. Los fines de semana no le bastaban los minutos para atender ambas pasiones. Alternaba su tiempo entre el bullicio de los días soleados que pasaba con su padre y su hermano en el desaparecido Club Guadalajara y el silencio obligado de la lectura. Sus héroes deportivos del Atlas, como Bernardino Garza, José de Jesús Aceves, Gerardo Macharelli, entre otros, seguramente le disputaron el tiempo a Rulfo, Arreola, Paz, Fuentes y Monsiváis. Así, entre ambas pasiones se fue configurando en Héctor una relación inquebrantable hasta sus últimos días. Seguramente cuando se fue, planeaba nuevas lecturas y festejaba aún la victoria del día anterior del Atlas, 2-1 sobre los Tigres. Bajo la sombra del anonimato, Héctor Morquecho dio los primeros golpes a la máquina de escribir para dedicarse a lo que Gabriel García Márquez llamó el mejor oficio del mundo. El Jalisciense fue la primera casa laboral que recibió al joven iniciado, gracias a la complicidad de Rubén Bautista, entonces jefe de información del diario,
que sin informar al padre de Héctor, que en esa época era el director, le daba el visto bueno a sus primeras colaboraciones. Seguramente don Armando Morquecho no compartió la idea de que uno de sus hijos se dedicara a ese oficio que tenía sus momentos de desencanto, pero que tras comprobar su entusiasmo se convirtió en uno de sus más recurrentes interlocutores. A partir de ese momento fue común que ambos compartieran, además de su afición rojinegra, sus experiencias por los reportajes, entrevistas exclusivas, ángulos de la nota y los trascendidos de la vida política local. Como suelen ser la mayoría de los periodistas de este país, Héctor fue también un nómada del periodismo. Tecleó su máquina de escribir para las páginas del Jalisciense, El Sol de Guadalajara, el semanario Margen de Cambio, El Occidental y las frecuencias de Radio Metrópoli con su Ruta del Poder. No cabe duda que ese fue el mayor acierto de Héctor, porque fueron precisamente esos programas de análisis político los que marcaron el punto de partida en la ciudad para desnudar y desmenuzar con crudeza los entretelones de la vida política local. Por propios y extraños, Héctor era reconocido como un hombre de oficio periodista, objetivo en sus análisis, equilibrado, ecuánime y a decir de sus pares no profería improperio para otra persona. Lo valoraban como un ejemplo de ética y de profesionalismo para la tarea periodística. La sala de prensa del Congreso del Estado de Jalisco, que hoy lleva su nombre, fue una especie de refugio en el que Héctor pasó casi 9 años para redactar sus notas y alimentar a su audiencia. En ese lugar se convirtió, junto con su máquina de escribir, en testigo privilegiado del inesperado y agitado proceso de cambio político que experimentó Jalisco entre 1995 y 2004. Hoy que su máquina de escribir permanece inmóvil y que las frecuencias de radio no replican más sus risas, reflexiones y cuestionamientos, se echa de menos su capacidad de análisis, de entrevistador infalible y elocuente. Han pasado varios años desde que Héctor partió, y en la vecindad no cesa de escucharse su nombre como un eco interminable, no obstante el paso del tiempo. Ese refugio de sus interminables debates y bohemias sigue teniéndolo, porque Héctor tecló con fuerza la huella de la amistad, la solidaridad, el respeto, la admiración y la lealtad para con los suyos, sus cómplices y colegas. Héctor, de oficio periodista y amigo, fue un eslabón entre periodistas de diversos medios y generaciones, todos formados al olor de la tinta de las imprentas, del vibrar de la radio y la televisión, del fuerte teclear de las máquinas de escribir y del caminar por la vida para informar.